Este es un tema para debatir. Comienza la entrevista en el Sonar Global. 7:42. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Washington, D.C. Castañeda es mexicano-estadounidense, vive en los Estados Unidos hace más de 25 años, está de visita en Chile esta semana para dar una serie de charlas sobre su libro Realidades de la Migración, desafiando las percepciones erróneas comunes. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Hola, Pablo. Muy bien, gracias. A ver, este libro tú lo lanzaste hace un tiempo, cuando estaba asumiendo Donald Trump, ¿no? Exactamente. Salió en noviembre del 2020. Cuando había ganado recién. Recién la elección, exacto. Ajá, sí. Y entonces, esto quiere decir que tú lo escribiste antes de Trump, ¿no? Sí, me tardó. Es un trabajo de investigación y de escritura de más de 7 años. Y tú ya estabas analizando y mirando, algo que por supuesto has estudiado durante mucho tiempo. 20 años. La realidad de la migración y cómo votar ciertos mitos, que son cosas que, bueno, acá tenemos también muy presente, ¿no? Tú lo has visto, lo has conocido en estos días seguramente y antes también. Está muy presente la discusión de la campaña política, ¿no? Entonces, bueno, partiendo por estos mitos, ¿no?, que se instalan, ¿cuáles dirías tú que son los principales? Y si esos mitos se han mantenido con Trump o se han intensificado durante este tiempo, desde noviembre a ahora. Buena pregunta. Para empezar con la pregunta final, curiosamente con Trump ha sido tan exagerado y ha sido tan literal en sus promesas y cumplirlas solo en el sector migratorio, que la gente está viendo que eran mitos y que eran problemáticas y que no querían eso. Entonces, por ejemplo, que los inmigrantes cometen crimen. Claro. Muchos ciudadanos están viendo que están llevándose a la niña de la guardería, a la señora que vendía flores, a gente que le tienen confianza, que emplean, que conocen a las familias y demás, que no eran criminales, solo tenían un estatus migratorio no legal y ellos no lo sabían, ¿no? Esa es una, que los inmigrantes cometen crimen más que los locales, no. Hay algunos que lo cometen, si no son santos, de acuerdo, pero van a trabajar, van a contribuir, van a crecer las familias, piensan a futuro. Otra es que los inmigrantes quitan trabajos, quitan empleos, pero un empresario no puede, en muchos sectores, no puede crecer y no puede tener éxito económico sin empleados, que muchos de ellos tienen que venir del extranjero. Entonces también estamos viendo que la economía se está afectando, y eso lo llevo diciendo años, ¿no? Que más migración crea más oportunidades para todos, pero la gente dice, no, yo apliqué ese empleo y le dieron el trabajo a Juan, entonces no. Ya bueno, a nivel micro se entiende, pero a nivel general genera empleo, pero no lo crean hasta ahora. Con la deportación la economía está bajando y lo están viendo. Ernesto, a ver, todo esto tú en tu libro lo respaldas con datos, ¿no? Sí. Que es una cuestión bien importante, porque en esta conversación muchas veces cuesta distinguir la opinión del dato, y eso es algo que estamos viviendo acá muy fuertemente. Es un problema de nuestra época, ¿no? Sí. Pero pese a los datos, y aquí uno pensaría que el mundo latino, el mundo de los inmigrantes, está consciente de ello. Bueno, parece que no estaba tan consciente, porque muchos latinos votaron por Trump. Y eso era algo que nos llamaba mucho la atención desde acá. Decir, bueno, este señor va a ganar y va a ganar con un voto latino. ¿Qué pasó? ¿Qué explica eso? Sí, la primera, lo que hago en el libro es pedirle al público que se pregunten si de verdad saben cosas de migración o solamente están yendo por cosas que escuchan en las calles y demás. El ser inmigrante no lo hace un experto en migración. Yo soy un inmigrante, pero no por eso, no estoy hablando de mi experiencia personal, sino de lo que dicen los datos, ¿no? Y aunque puede haber ejemplos de sí, tal persona mató a tal persona y era un inmigrante, de acuerdo, pero eso no significa que las tasas reflejen eso. Entonces en el libro tenemos muchos estudios, hay como 100 páginas de citas, y tenemos una encuesta grande que hicimos en la ciudad del Paso, con más de 1,000 latinos, y su visión, su historia de migración o su mirada o opinión sobre la migración, porque la mayoría de los latinos en Texas tienen 4, 5 o más generaciones, son muy americanos. Entonces ahí el voto latino fue muy inteligente Trump en dividir. Somos latinos, tenemos cosas en común, está esa parenicidad que se crea ahí, que nos conocemos, gente de toda Latinoamérica en Estados Unidos. Pero hay gente que llegó por asilos políticos, ¿no? Gente que llegó como refugiados, el equivalente. Gente, sobre todo de Cuba. Gente que llega indocumentada de México, Centroamérica. Gente que son científicos, empresarios, etcétera, que tienen papeles. La mayoría nació ahí. La mayoría no hablan español.
Entonces fue muy eficiente Trump y la gente que hablaba en medios en español diciéndole, no es contra ti, Mario López, que eres americano, vamos contra tu vecino que es miembro de una pandilla o que es criminal, a él lo queremos deportar. Y pues claro, los migrantes decían, sí, hay un criminal en mi barrio, no lo quiero aquí, como nadie lo quiere, ¿no? Entonces creyeron, por la gente que confiaban, que les decía eso en las iglesias, en los medios en español en Estados Unidos, que no era contra ellos. Entonces, por eso votaron algunos más que antes por Trump. Pero ya ahorita que está deportando por perfilamiento racial, por las apariencias de las personas, la gente vio que no era tan fácil. Yo ya voté por Trump, yo ya soy parte del grupo del poder, yo ya soy blanco, ¿no? Yo ya me integré porque demostré que estoy en contra de los inmigrantes malos. Yo soy inmigrante bueno. Le funciona a Trump, pero para un latino es difícil distinguir. ¿Y eso en ha las cambiado? Calles. Sí, porque entonces... Todavía no cumple un año, Trump. No cumple un año, pero ya la ICE está deteniendo inmigrantes y ciudadanos, gente que tiene... ¿Esa percepción tú dirías que se ha ido modificando de manera importante? Sí, porque mucha gente incluso que votó... Trump está deportando a muchos cubanos, que eso la comunidad cubana no está acostumbrada a que se le llame ilegal, pero ahora lo es, entonces ha sido muy fuerte para ellos. Venezolanos muy conservadores que estaban con un argumento de no queremos socialistas, no vamos a votar nunca por los demócratas porque son comunistas, que no es cierto, vamos a votar por el de derecha, y ahora están diciendo, bueno, está quitándole las protecciones que tenían los venezolanos en Estados Unidos, que eran buenas, que puso Biden. Entonces, mucha gente está desilusionada. Claro, la base, 30%, gente que se ve muy americana, van a seguir apoyándolo, pero mucho voto de gente latina que no había votado antes o que había votado por un demócrata y votaron por él, creyéndole estas promesas, sobre todo en la economía, están viendo que la economía va para abajo. Entonces, están cambiando de opinión. Hablaste de esta impresión de que no son los delincuentes los que están siendo deportados, sino que personas que trabajan en el vecindario, que son personas conocidas. ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo? ¿Cuánto se está debilitando y qué está pasando en el impacto económico que tiene eso? Exactamente. Estados Unidos después de la pandemia está creciendo entre un 3 y 4%, o sea, 3.5 por año. Hicimos en el laboratorio de la inmigración, en base a las remesas que mandan los inmigrantes, que mandaron 81 millones en el 2022, de ahí vimos con unas matemáticas muy sencillas que eso representa, o sea, mandan remesas, que es el 4% de lo que ganan en Estados Unidos los empleadores de los inmigrantes. Es decir, en el 2022 los inmigrantes contribuyeron al 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, si deportaras a todos los migrantes recién llegados que mandan remesas, la economía tendrá un crecimiento de 8. Sería una... Solo por ese dato, por las remesas. Solo los que mandan remesas, que no son... Yo no mando remesas, ¿no? Mucha gente no manda remesas, pero la gente recién llegada, ahí se puede medir directamente por la remesa. Claro. Las deportaciones que está haciendo, si las sigue haciendo de esa manera, va a destruir la economía porque hay menos gente trabajando y porque el crecimiento en la población estadounidense hoy por hoy es gracias a la gente que viene del extranjero. ¿Pero hay alguna industria, alguna área productiva que se está viendo particularmente afectada por este tema? Sí, las deportaciones más grandes en cuanto a números son en Florida y en Texas. Entonces, en el estado de Florida ahorita, las construcciones grandes de edificios, que había mucha mano de obra latina, sobre todo un porcentaje importante indocumentado, se están yendo a otros estados o los están deportando. Entonces hay gente, estudiantes míos van mucho a Florida y me mandan fotografías de sitios de construcción que están parados porque no hay quien los trabaje. Entonces Florida y Texas, que han crecido mucho por migración de otras partes de Estados Unidos e internacional, van a enfrentar un futuro económico negativo por ser tan anti-inmigrantes. Estamos conversando con Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Washington. La realidad hoy día con estas operativas de la ICE, ¿cuál es? Nosotros vemos videos, imágenes que son muy impactantes, hemos visto también manifestaciones, protestas, cabreo de la gente, ¿no? Con este hostigamiento, con esta hostilidad. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Esto es permanente? ¿Son cuestiones que ocurren en determinados... son episódicas? ¿Afectan a un número importante de la población? Esa manifestación es una cuestión extendida. A ver, ¿cómo es la realidad? Porque también nosotros recibimos por el sedazo de las redes sociales mucha información que a veces es interesante de corroborar con una fuente más directa. Excelente pregunta y reflexión. Los eventos son esporádicos y
y muy esparcidos por el espacio. Okay. Entonces, la mayoría de la gente no ha visto ninguno en persona en Estados Unidos. Lo están viendo igual que tú por los medios sociales. Okay. Y lo que está en los medios sociales, la mayoría es cierto. O sea, si pasaron los incidentes. Digamos, ocurren, no es que no estén ocurriendo. Pero están sobrellevados en su representación perfecto. de la realidad, totalmente. Sin embargo, estas redadas en lugares públicos de ciudadanos comunes sin una acta de deportación de que esté buscando a Ernesto Castañeda para deportarlo, sino que, mira, tú te ves que trabajas en construcción, eres latino, ven para acá. Eso es algo que no se hacía en muchas décadas en Estados Unidos. Incluso las redadas con Obama y todo eran en lugares de trabajo, que era triste, pero bueno, habían ahí 100 y se llevaban los 100 al mismo momento, ¿no? Yeah. Entonces era menos público y no había redes sociales. O Biden deportó mucha gente que llegaban justo a la frontera y los regresaban. Pero ahora está el grosso de las deportaciones son del interior de Estados Unidos, de gente que o tiene ahí más de 10 años y que tiene familia, negocios y demás, o que llegaron temporalmente pidiendo asilo y que el gobierno sabe en dónde están y están yendo por ellos, ¿no? O que están yendo a su cita para seguir regularizando su estatus. O sea, gente que va a pasar de la irregularidad a la regularidad. A ellos son los que están deteniendo porque es muy fácil. Vienen a ti a las cortes. La pregunta es, estas acciones de la ICE, los muros, las restricciones, ¿no? ¿Van a detener la migración? No, los muros no funcionan. El muro migratorio cuando lo construyó Trump, bueno, lo construyeron desde antes. Trump construyó muy poco, pero existe. No frena la migración, la manda al desierto, la manda a los túneles, la manda a que el crimen organizado gane más dinero por ese tipo de negocios, que antes era un negocio más informal con conocidos del pueblo y demás. Entonces, no, los muros no funcionan, pero crean muertes y te incrementan el costo de la migración irregular y crean trauma y sufrimiento. Pero la gente que tiene que escapar de la guerra en Afganistán, en Ucrania, van a seguir saliendo. Y las deportaciones, digamos, la acción de la ICE, ¿también o sea, puede tener un efecto o no lo va a tener tampoco? Ahorita hay 60,000 personas detenidas en Estados Unidos. La gente que tiene esos negocios está ganando mucho dinero. La gente que está detenida está sufriendo. No tener estatus migratorio en Estados Unidos no es una pena criminal, sino es una pena civil. Y los tienen detenidos en lo que ven, si los van a deportar o si los van a soltar. A muchos son ciudadanos, los van a soltar. Sí. Pero por lo pronto están en condiciones que son peores que una prisión en Estados Unidos. Entonces eso crea un problema de derechos civiles y demás. Y luego han deportado ahorita yo creo que más de 200,000. Eso, si siguen pasando los meses y sigue así, que es lo que quería hacer si Trump, siguen esa tasa, la economía, localidades se va a ver afectada negativamente. Pero la posibilidad de que ingresen otros, ¿cómo está esa relación? Curiosamente ahorita la frontera está bastante sellada. Incluso está violando el derecho internacional y no se están aceptando gente que llega pidiendo asilo, aunque tengan pruebas y demás. Y hay menos migración informal que en otros momentos, o está pasando muy, muy invisible que no se ha visto. Llega gente, pero mucho menos que antes. Y aparte era que había un cuello de botella de toda Latinoamérica y otras partes del mundo que durante la pandemia no nos podíamos mover, ¿no? Entonces mucha gente estaba atorada en México, en Centroamérica, con el plan de llegar a Estados Unidos. Cuando se reabre la frontera, llegan muchos porque estaban ya esperando, ya estaban en camino, estaban encaminados. Pero yo decía que eso se iba a estabilizar y iba a bajar, y estamos en eso. Y ahorita sí mucha gente dice, ahorita no es el momento de moverme de mi país. Entonces la migración hacia Estados Unidos ha bajado. Podemos platicar del rol de México y otros países en la región, pero ha bajado. Entonces lo que pasa es que no hay migración nueva, no hay refugiados, no hay bebés estadounidenses en el número suficiente, más deportaciones. Eso es igual a crisis económica en un par de años. Hemos recibido también la noticia de estos enfrentamientos de la administración de Trump con las universidades. Tú que trabajas en ese mundo, ¿no? Que eres latino, además, que estás a cargo del Centro de Estudios Latinoamericano. ¿Cómo has vivido ese tema? También es algo que no es común en la tradición estadounidense. Han habido recortes a la investigación científica en general y recortes sobre todo a la gente que está estudiando desigualdad, género, latinos, desigualdades en la salud. Temas que tenían mucho apoyo financiero porque son problemas sociales. Sí, hemos perdido becas de investigación por esto. Financiamiento básicamente. Así es. Pero tu universidad te respalda. ¿Cómo has visto eso? Porque aquí hay enfrentamiento con las instituciones, derechamente. Sí. Que se les solicita que cambien algunos estatutos, en fin.
Hoy tuvimos unas reuniones sobre eso. Hay como le llaman un compacto de cosas que pide el gobierno que las universidades firmen para tener acceso a más fondos de investigación. Pero si las universidades firmaran eso, se le da el permiso al gobierno de que dicte qué puede uno enseñar y qué no puede. Enseñar. Entonces es el fin de la libertad de cátedra. Entonces las universidades no pueden hacerlo porque se ponen la soga en el cuello. Entonces es una amenaza que no, pero a la vez no es claro todavía qué pueda de verdad hacer el gobierno para las universidades privadas o las universidades que tienen mucho éxito que continúen con su labor. El problema mayor es en las universidades públicas en estados con gobernadores republicanos. Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Washington, muchísimas gracias por venir al estudio. Este libro que estás presentando en Chile, que estás hablando de él en estos días precisamente, Realidades de la Inmigración, desafiando las percepciones erróneas comunes, ¿lo podemos encontrar acá? Claro que sí, está disponible en Amazon y lo pueden comprar en Amazon en línea y llegará acá. Lo publica la Columbia University Press, que también tiene su sitio web, lo pueden vender y estamos tratando de traducirlo y tener ojalá una edición en Chile en el futuro próximo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. A ti.